para hoy. ¿Quién quiere leer la primera? Biografía de Yo, Sábato profe. y Alfonsín. ¿Quién la lee? Yo, profe. Bueno, Te había dicho ya. Ernesto Sábato fue un escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste en 3 novelas: El túnel, Abadón el exterminador y Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Además, ha escrito ensayos sobre la condición humana, Uno y el universo, Hombres y engranajes, El escritor y sus fantasmas, Apologías y rechazos, entre otros. Fue el segundo argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes en 1984, luego de Borges en 1979. En su juventud, Sábato fue un activista del Partido Comunista, en donde llegó a secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Posteriormente se iba a alejar del comunismo marxista, desilusionado por el rumbo que había tomado el gobierno de Stalin en la Unión Soviética. Detractor del peronismo, Sábato fue uno de los primeros en aportar una interpretación al gobierno del general Perón, tras el derrocamiento de su segundo gobierno, el cual apareció publicado bajo el título de El otro rostro del peronismo en 1956. Raúl Ricardo Alfonsín... No, profe, me falta de Alfonsín todavía. bueno. Es largo igual, pero ya terminó. No, está bien. Gracias. Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927 y murió en Buenos Aires el 31 de marzo de 2009. Fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de Argentina. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista. Suele ser conocido como el padre de la democracia moderna en Argentina. En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la Nación, con lo cual finalizó el gobierno de facto de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización de juicios a las juntas, así como también por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del Mercosur. En reconocimiento a su fecunda política internacional, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1985. Ahí está, profe. Bueno, muy bien, chicos. ¿Quién tiene la 2? ¿Cuál es el contexto donde se creó la CONADEP? Yo. Claro, dale. Los gobiernos militares del periodo de 1976 a 1983 impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como el terrorismo de Estado en Argentina. Esas prácticas fueron usadas en otras dictaduras de América Latina en el marco de la Operación Cóndor en Sudamérica y la Operación Charlie en Centroamérica. El procedimiento de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción del desconocimiento. Por eso, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Una de las consignas que refleja esta preocupación, cantada en las marchas de protesta contra el gobierno militar, decía: los desaparecidos que digan dónde están. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. La 3 describe cómo eran los centros clandestinos y los que aún siguen en vigencia, qué función cumplen actualmente. Los centros clandestinos de detención fueron operaciones empleadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas implementado por la dictadura militar, que ocupó el poder en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Las Fuerzas Armadas clasifican los centros clandestinos de detención en 2 tipos: lugar de reunión de detenidos, tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos; y lugar transitorio, tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos desaparecidos.
El plan del gobierno de facto, que ejerció el poder en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, formaba parte de las operaciones de contrainsurgencia clandestinas comenzadas pocos años antes, en el marco del operativo Independencia, para poder eliminar la disidencia política. Operativos similares se llevaron a cabo en otros países de la región, con el apoyo expreso del gobierno de los Estados Unidos, interesado en promover a toda costa el control del comunismo y otras corrientes ideológicas opuestas a su bando en la Guerra Fría. ¿Eso es toda la respuesta? Sí. ¿Profe? Sí, la reunión. Bueno, andamos. Profe, yo puse uno de los centros clandestinos. Otra, ¿tenés más de lo que dice? Sí. Bueno, La ESMA. El centro clandestino de detención más famoso y casi emblemático del proceso fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Ubicado en el casino de oficiales de esa institución de la Armada Argentina, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en Núñez, sobre la avenida del Libertador al 8200, funcionó desde marzo de 1976 a noviembre de 1983. Dependía en última instancia del almirante Eduardo Macera y estuvo directamente a cargo del grupo de tareas 332, dirigido por el contraalmirante Rubén Chamorro y el capitán en Tigre Acosta. Otros célebres represores que formaron parte del mismo fueron Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Caballo, Antonio Pernías, Adolfo Silingo, Juan Antonio Asic, Adolfo Donda, Manuel García Tallada, Jorge Luis Mañaco, Oscar Montes, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Jorge Enrique Perrén Hijo y Ernesto Rimón Weber. La ESMA se convirtió en la base del poder político de la Marina y en particular de Macera. Fue clausurado en noviembre de 1983, luego de las elecciones en las que ganó Raúl Alfonsín y pocos días antes de que la asumieran las autoridades constitucionales. El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, firman un acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la construcción del espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio que quedó registrado bajo el número 8/04. La decisión fue anunciada en un acto masivo, en el que se abrieron las puertas de la Escuela Mecánica de la Armada. Profe, yo tengo otro más. Bueno, díganos. Bueno, el Campito fue el principal campo de concentración utilizado por el ejército. También era conocido como los Tordos. Funcionó en Campo de Mayo, Malvinas Argentinas, el partido, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. La más importante guarnición militar de Argentina entre 1975 y 1982. Por allí pasaron unos 5.000 detenidos, solo 43 sobrevivieron. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, ¿cuál seguía ahora? La 4. Sí. ¿Cómo era Campo de Mayo? ¿Alguien? No. ¿Nadie le hizo? No. Bueno, traten de buscarlo igual o vayan a alguna de las bibliotecas de la CONADEP que la van a encontrar y porque igual la voy a tomar. No, profe, no tome. No, chicos, está en el programa, no puedo no tomarlo. Sí, por. Bueno, después sigue las 5. ¿Cómo fueron juzgados los responsables y cómo está hoy en día la causa? ¿Quién la quiere leer? Yo. Bueno. Jorge Rafael Videla fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 casos, por homicidio agravado por la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia en 306 casos, por tormentos en 93 casos, por tormentos seguidos de muerte en 4 casos, por robo en 26 y fue absoluto por falta de pruebas por homicidio calificado en 19 casos, privación ilegítima de la libertad calificada en 24 casos, tormentos en 164 casos, por robo en 64 casos, por sustracción de menor en 6 casos, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo en 3 casos, por falsedad ideológica en 120 casos y por supresión de documento público.
Emiliano Eduardo Macera fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía en 3 casos, por privación ilegal de la libertad calificada como violencia amenaza en 69 casos, por tormentos reiterados en 12 casos y por robo en 7 casos, y fue absoluto por falta de pruebas por homicidio calificado en 83 casos, por privación ilegal de la libertad calificada en 440 casos, por tormentos reiterados en 260 casos, por robo en 99 casos, por tormentos seguidos de muerte en 5 casos, por sustracción de menor en 6 oportunidades, por supresión de documento público, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo. Está leyendo a su compañero, no se pueden estar peleando. Bueno, no me importa, arregla las cosas en el recreo. ¿Sigo, profe? Sí, perdóname. Por extorsión en 2 casos, por falsedad ideológica en 127 casos. Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Armando Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Omar Domingo Rubens Grafigna y Arturo Basilio Lamidoso fueron absolutos porque asumieron la comandancia después que se cerrara el único centro de detención de su fuerza. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementando cuando ellos asumieron el poder. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa? Buen día, chicos. Buen día. Hola. Listo, te vinieron a buscar. Igual antes quería hacer un comentario, que ya fui a varios cursos a contarlo, que tiene que hacer un proyecto, no sé si vos ya te has enterado. No, ahora bueno, estamos dando la CONADEP y ya casi estamos terminando. Ah, bueno, podrían hacer un trabajo de ese. En realidad cada grupo decide con el profesor lo que quiere hacer, así no sé. Sí, lo podríamos hacer de eso porque es el tema que estamos usando. ¿Alguien quiere alguna idea para hacerlo? ¿Sobre qué? ¿Cómo es? ¿Alguien tiene claro sobre el trabajo? Podríamos hacer tipo de entrevistas en la calle. Claro, a ver, ¿qué saben sobre la CONADEP? Es un tema muy interesante. Podemos ir también a la biblioteca que habla sobre la CONADEP a buscar información, así podemos hacer la entrevista. Ay, no, No, y bueno, me mirá, acá que tengo un coso que hace un pelo. Te dije de cortar. 15 minutos, loco. No mirá, pero que no mirá, No, no salís ahí. Voy a tomar las raíces, mira. ¿No me nada? Bueno. Y retomamos. Sí, está grabando. Podríamos ir a revisar a la gente en la calle a ver qué sabe sobre esa época, cómo la vivió, qué sabe sobre la Está bueno, familia. sí, está muy bueno, podrían hacer eso. Y de la gente saber qué sabe, porque mucha gente no tiene. Ustedes también le pueden comentar un poco acerca de lo que saben, lo que estuvieron estudiando, se profundizaron mucho sobre el tema de la CONADEP. Sí, yo creo que hay un horario justo de eso. Un horario. Sí, las chicas tienen horario y hablaron bastante. Bueno, con más razón, está bueno el tema. También pueden hablar con la familia. A ver qué saben, sí, porque la gente no está muy interesada en el tema y es muy importante, la verdad, que estén informados. Sí, la verdad que no hay mucha gente que sepa lo que es la Bueno, CONADEP. vos después podés dividir los grupos, no sé, de 2, de 3 y bueno, tiene que hacer tipo un video y más adelante, más o menos en noviembre, bueno, cuando